Todos, todas y todes, bienvenidos y bienvenidas a a la 12ª entrevista del ciclo especial que hemos preparado en conjunto con el Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. El objetivo de esta entrevista es abrir la discusión desde las ciencias sociales y las áreas de la salud mental a los problemas y efectos que trae la pandemia mundial originada por el COVID-19. Desde abril, todos los jueves a las 17:30, hemos estado realizando entrevistas a distintos investigadores e investigadoras del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y del Núcleo Milenio de Desarrollo Social de SOC. En esta oportunidad, compartiremos esta entrevista con Paola Bordón, con quien abordaremos los desafíos que representa la pandemia para la educación superior. Paola es doctora en Economía por la Universidad de Wisconsin. Es investigadora de COES y del Núcleo Milenio de SOC, y también es directora del Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado. Como investigadora, ha centrado su interés en economía laboral, economía de la educación, políticas públicas y organización industrial empírica. Sus investigaciones se han enfocado principalmente en la educación superior. Bueno, la pandemia ha generado que la educación en general y la educación superior en particular haya debido transitar a una modalidad online, un escenario impensado no hace mucho tiempo atrás. De hecho, si se hubiese planificado un cambio de esta naturaleza, probablemente habría tomado bastante tiempo concretarlo, quizás años. Sin embargo, en tiempo récord, las instituciones de educación superior han logrado convertirse para seguir adelante en medio de esta crisis sanitaria. En ese sentido, Paola, quería comenzar a preguntarte por qué desafíos y riesgos implica para los estudiantes universitarios asistir a una educación superior cuyas clases se imparten a distancia. Eh, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Mira, yo creo que es importante distinguir varios riesgos, ciertos desafíos que con la educación online, desde el punto de vista de los estudiantes, y bueno, después desde el punto de vista académico. De los estudiantes, primero cabe destacar que tenemos dos tipos de alumnos, los alumnos que entran en primer año, sea pregrado o posgrado. Son alumnos que no se conocen. Entonces, una de las interacciones principales cuando uno llega a un centro de estudio es justamente compartir y aprender de tus compañeros. Eso es muchísimo más difícil de obtener a través de una metodología online. Segundo, la interacción con el profesor. Eso también es relevante y ahora cuesta mucho más porque no siempre le podemos explicar a los estudiantes, no siempre todos pueden mantener la atención por 1 hora y media, o sea, cuesta en un escenario presencial. Entonces, evidentemente, cuesta mucho más. En los que hemos hecho clases nos cansamos más haciendo clases online, que sonara un poco contraintuitivo a veces, ¿no? Y eso ocurre, entonces los estudiantes han tenido que adaptar a esto, además de no necesariamente todos tener las herramientas para hacerlo. Me refiero a computadores adecuados, las conexiones a internet adecuadas, los lugares de estudio adecuados, porque están en su casa, ¿no? Cuando yo presencialmente estaban en unas salas acorde. Todo eso ha cambiado y por lo tanto los estudiantes se tienen que adaptar a eso en un contexto en que las universidades tampoco tratan de bajar la calidad de los programas. Entonces tratan de impartir la mayor parte del currículum a través online, con menos interacción entre alumnos, para tratar de cumplir y entregar ciertas competencias. Y eso, hay muchísimas carreras que necesitan laboratorios, que necesitan clases prácticas y que hoy día se están corriendo después. Entonces ahí también van a quedar ciertos vacíos que después se va a completar a fin de año, no sabiendo si este año vamos a poder volver presencial. Estamos por ahí. Entonces, existe incertidumbre por parte de los alumnos, de las instituciones, pero de los alumnos en el sentido, voy a volver este año, voy a conocer personalmente a mis compañeros, voy a poder interactuar, y sin duda eso lleva a problemas de salud mental, de encierro, de tratar de aprender un currículum, porque todos los profesores están tratando lo posible de entregar toda la información. Otra cosa es si los alumnos son capaces de obtener esa información en este contexto en el que nadie efectivamente estaba preparado. Hay universidades que habían hecho clases online,
pero programas muchísimo más chicos, específicos, diplomados. En Chile no había mucho de eso, entonces ahora nos tocó para todas las instituciones reconvertirse. Y los mismos estudiantes, bien, o sea, aprendiendo a usar herramientas que probablemente lo aprenden rápido, pero otra cosa es tener un poco de atención, tener la interacción y obtener parte importante de lo que es educación también, que no necesariamente se puede hacer. ¿Se escucha un poco bajo tu micrófono? Eh, sí, tienes un micrófono aparte. Es que quizás en una de esas puedes como desconectarte del auricular o acercar mucho el micrófono. Claro. Sí, puede ser que esté... Sí, ya. Bueno, continuando. Y en ese sentido, también, ¿qué significaría entonces para los académicos pasar a esta modalidad presencial de las clases online? ¿Están preparados para este desafío? Yo creo que en la gran mayoría no estaba preparado. O sea, eso nos quedó claro a todos cuando tuvimos que atrasar en mi institución y en varias, tuvimos que atrasar el comienzo de las clases, capacitar a los profesores en una media online. Habían instituciones que habían avanzado un poquito dado el contexto social que habíamos tenido, pero sin duda esto se masificó. Y hoy día la opción era o entregas el producto de educación superior, o sea, entregas la clase a través online o no haces nada. Entonces tuvieron todos que adaptarse de manera más rápida. O sea, obviamente hay temas generacionales, pedirle a profesores que tienen menos habilidades, digamos, informáticas y de educación online, tuvieron que adaptarse también. Entonces yo creo que eso es un esfuerzo tremendo de las instituciones de adaptar a los académicos y nosotros mismos preparar clases para formato online. O sea, muchos de mis colegas, y dependiendo de las carreras, hacían clases en la pizarra. Entonces no tenían la metodología, algunos teníamos slides y mostrábamos cierta materia, pero el resto se pasaba en la misma clase porque había más interacción con los alumnos. Eso hoy día ha tenido que reinvertirse, muchas instituciones entregaron tablets, los profesores usan algo para tratar de asimilar lo más posible a una clase presencial. Y eso sin duda es costoso, tiempo, en recursos para los profesores, para los alumnos. O sea, estamos tratando de salvar algo, no necesariamente con las mejores herramientas, y eso se hizo, pero efectivamente tiene desafíos en términos de que los profesores también están muy cansados mentalmente. O sea, no solo a los alumnos, sino que también del otro lado, porque ha significado preparación de clases en un contexto que no lo tenías pensado y que se nos vino en incertidumbre, porque uno decía, esto al parecer parece que no es tan grave, entonces quizás volvamos a mitad de año, ahora estamos pensando que ya si es que en octubre, si es que algo, algunas instituciones pueden traer algunos alumnos en laboratorio con muchísimos cuidados, de las universidades tener que sanitizar salas, tener que sanitizar laboratorios, eso es caro. Entonces, la incertidumbre afecta a estudiantes, alumnos, instituciones, y las instituciones lo que están diciendo, vamos a tener que continuar el próximo semestre online, probablemente hasta fin de año. Entonces, ya el segundo en términos de la clase, yo creo que va a ser un poco más fácil para los profesores, en términos que ya manejan la herramienta, para los estudiantes, lo que no implica en que las vacaciones de invierno, por ejemplo, que te permitan despejarte, hoy día no va a ocurrir. Entonces los alumnos van a terminar muy cansados mentalmente y van a empezar su semestre cansados mentalmente y los académicos también, en un concepto de incertidumbre. Y eso va a ser difícil, o sea, todos vamos a tener que flexibilizar, yo creo que muchos colegas han flexibilizado, tratar de, porque los alumnos no siempre tienen las herramientas tampoco, el tiempo, y los mismos profesores, o sea, estamos dando clases en nuestras casas, no necesariamente son las mejores condiciones, pero dicho eso, yo creo que en Chile se ha avanzado bastante bien, dada las restricciones que tenemos. O sea, digamos, colegas de otros países no tan avanzados han tenido muchísimos más problemas en que los alumnos no tienen acceso, y eso se notó también. O sea, se notó cuando muchas universidades tuvieron que entregar chips de internet para sus alumnos. O sea, no había conexión y se les acababa la conexión y no, se les caía, entonces nos cae el internet a veces, que son problemas ajenos que hay que lidiar, entonces te da rabia, te da frustración, te perdiste 5 minutos de una clase que puede ser importante. Entonces ahí, claro, muchas clases quedan grabadas, pero otras
no necesariamente, y si es que está grabada la clase, yo no pude preguntar algo que me quisiera haber preguntado. Entonces, mucho, el contexto social es complejo, y no hemos tenido que adaptar, tal como decías en la introducción, algo que probablemente nos hubiera tomado muchos más años. Aquí se nos vino de golpe y porrazo algo que tuvimos que adaptarnos, o si no, dejamos de hacer clases. Y los alumnos perdían el semestre, perdían el año, o sea, se atrasa mucho más, lo cual es costoso, no solo en tiempo, sino que en recursos. Y entonces eso creo que es un tema que se ha sabido sobrellevar, pero que también te plantea desafíos de, bueno, una vez que podamos tener clases presenciales, ¿vamos a hacer algo online o no? Y ahí eso puede ser también interesante. Y en ese mismo sentido, ¿crees que puede haber bajado quizás la calidad al hecho de tener este tipo de dificultades externas como en cuanto a la conexión o la concentración y ese tipo de cosas que mencionabas? Sin duda. O sea, la calidad de la entrega, eh, ¿cierto? Del material y del conocimiento desde los profesores, porque tampoco los profesores están en el mejor de los contextos, y la capacidad de los alumnos de absorber, sin duda. Y quizás ha aumentado aún más la desigualdad, en términos de que los alumnos con mejor acceso son generalmente los alumnos con mejores recursos. Entonces, en una sala todos teníamos exactamente las mismas condiciones, no iniciales, porque yo puedo tener más recursos en mi casa, más libros, pero al menos en la sala todos estamos en un mismo contexto. Hoy no es cierto eso. Entonces, efectivamente, yo creo que no solo ha afectado la calidad de lo que se entrega y lo que se absorbe en términos de conocimiento, sino que también se ha aumentado esa brecha, porque vivir en condiciones distintas hace que yo, más aún, tenga que lidiar con estos otros muchos fenómenos en mi casa, de que no tengo las condiciones, de que se me cae internet, de que comparto muchas habitaciones versus que hay un grupo que está mucho más privilegiado y tiene menos problemas. Entonces, además de que baja la calidad de todos, creo que también hay una desigualdad ahí que no sé si estamos mirando la relevancia que eso puede tener para los cursos siguientes. Una vez vuelvo a clases, pero me quedé con menos conocimiento. Claro, de alguna manera, de todas maneras, va a aumentar en la desigualdad entre quienes tienen las posibilidades de acceder de mejor manera y quienes no. Claro. Lo que se Eh, refiere realmente en cómo se van tus notas y en lo que aprendiste requisitos para los cursos siguientes. y en cuanto a la educación superior, que finalmente incluye también la educación de posgrado, que también ha tenido que desarrollar estas nuevas estrategias para enfrentar la pandemia, ¿cuáles son los cambios más importantes que ha debido aplicar el área de posgrado? ¿Cuáles son las expectativas que tienen a futuro? Mira, yo creo que ahí, mirando un poco lo que ha pasado, es interesante, cuando uno mira esto, en un contexto de posgrado donde ya se entregaban muchos programas online, no necesariamente en Chile, pero en el resto del mundo hay mucho programa online que tú podías acceder y que te permitía obtener ya sea cursos, estoy pensando Coursera, o cursos más definidos de ciertas universidades como diplomados, y hoy básicamente Chile se tuvo que adaptar un poco a eso. Entonces la oferta eh, de posgrado en Chile y de postítulos, ahí estoy pensando en los diplomados, y en curso de especialización, ahora se dan de forma online. Y esto puede, dado que ahora las universidades tienen las herramientas, porque no solo tenían las herramientas, o sea, hoy día hay que tener los software adecuados, etcétera. Pero una vez que ya los tienes, es probable que aumente la cantidad de oferta de programas de posgrado. Y eso creo que lo vamos a seguir viendo en el futuro. Es más, yo creo que no solo va a aumentar, sino que puede también tener la opción de que muchas instituciones pueden traer profesores de afuera, profesores que están en otros países, no necesariamente podían viajar, pero ahora te pueden dar una clase online. Entonces ahí hay una cierta oportunidad de muchas instituciones para mejorar su programa, para mejorar la oferta. Ahora, también lo que se ve en otras partes, y un poco después de esto, se habla mucho en educación superior, es la metodología blending, que no es presencial y también online. Entonces, eso ocurre mucho en Estados Unidos, donde tú tienes un profesor que te hace una clase en una sala donde te graban. Entonces, hay alumnos en la sala, pero hay alumnos que están en su casa online asistiendo a la clase.
Eso es blending, te fijas, como que tengo un grupo presencial, pero además tengo las cámaras, pizarras digital, entonces permite de alguna manera tener este modelo presencial online para dar acceso a un grupo que no puede estar físicamente en la sala. Grupos que están, digamos, por distancia. Entonces ahí quizá hay una oportunidad también para las instituciones en Chile, pero también hay más competencia, porque ahora sí los alumnos ya entienden lo que es educación online, quizás son menos reticentes a pagar cursos fuera de Chile. ¿Por qué yo voy a estudiar en Chile y me la van a dar online versus que puedo estudiar en una universidad fuera de mayor prestigio, que también me da el curso online, incluso a veces en español? Entonces, también puede haber mucha más competencia. Luego, cómo las universidades acá permiten, tratan de capturar y aprovechar las herramientas que tienen online, pero también considerando que pueden tener mucha más competencia fuera, dado que los alumnos ya entienden lo que es online, porque muchos alumnos estudian en Chile porque son reticentes a la tecnología online. Entonces, por eso que en muchas partes se habla de blending. Sin lugar a duda, lo presencial para mí no se reemplaza. O sea, eso es lo ideal, porque no solo está la interacción directa, sino que está entre alumnos, que también es esencial para el conocimiento, no solo en pregrado, sino que también en posgrado. Entonces ahí está, digamos, ese desafío de poder capturar mejor cómo se enseña la educación online, pudiendo incluso abaratarte costos, pero también tienes que enfrentar la competencia que también viene de afuera. Va a aumentar en tu prueba, tienes que diferenciarte más, lo cual te hace subir costos. Entonces, no es obvio, digamos, como hay algunas universidades que lo van a navegar bien y otras no tan bien. Y ahí es un poco enfrentar cómo se hace esto en términos de incertidumbre, de demanda, porque no sabes cuánta gente va a querer tus programas, tienes muchísima oferta, en un mundo que no sabes cómo va a estar la economía. Entonces, cuando uno piensa en posgrado, y esto es muy interesante porque puede ser contracíclico, los datos para Estados Unidos y en Europa muestran que cuando hay crisis, la gente no está trabajando, entre no hacer nada, mucha gente hace la inversión y estudia posgrado. En vez de estar desempleado, tú dices mejor, dado que cuando mejore la economía, yo entro con mejores herramientas. Pero por otro lado, si hay incertidumbre, no sé si me lo puedo pagar, entonces te baja la demanda. Entonces pasan esos dos efectos que uno ve en los datos para otros países. En Chile hay un poquito menos estudios de esto, se ve, pero es bastante plano, no vemos una tendencia tan marcada. Tampoco teníamos la cantidad de posgrados hoy de los que teníamos hace 10 años, digamos, cuando fue la última crisis grande que tuvimos, fue el 2008. Entonces, por ese lado, creo que hay incertidumbre en términos de estudiantes, de cómo enfrentar, si es que tengo los recursos para estudiar posgrado, y luego, ¿qué hago? Online, en Chile, afuera, y las instituciones lo mismo. O sea, las instituciones también pueden, y justamente potenciarse. Entonces, dado que voy a dar online, puedo contratar profesores afuera que me den alguna clase, lo que hace más atractivo el programa. Y efectivamente, en ese tema, si uno decide tomar como esta inversión, no necesariamente le va a significar un aumento en términos laborales económicos, dada la situación actual de la economía, como puede ser que uno haga esa inversión, pero no necesariamente tenga la retribución por el hecho de que la economía está mucho más detenida. Claro. O sea, lo que pasa es que cuando tú haces una inversión de estudiar 1 o 2 años, o sea, tú estás esperando que cuando tú salgas, ya la economía se recupere. Pues si no, claro, si no te hace menos atractivo. Si tú estás invirtiendo para cuando salgas y la economía mejore, tú tener mejores posibilidades. O sea, porque si no, básicamente vas a estar 2 años en búsqueda o 1 año en búsqueda, que dependiendo, muchos programas tienen la posibilidad de estudiar y trabajar, ¿no es cierto? Entonces, mientras no trabaje, pero igual voy a hacer clases vespertino o vía online, de manera que si encuentro algo bueno, pongo a trabajar, pero ya con mayores herramientas o con postítulo o magíster o algo de ese estilo, ¿no? O sea, eso es lo que uno ve en otras partes, pero la gente está haciendo una inversión asumiendo que una vez que salga, la economía va a tener mejores perspectivas. Si no, efectivamente. Ahora, eso en el contexto de que o me gané una beca o tengo estos ahorros y los voy a usar en
inversión personal, porque si te vas a tener que endeudar puede ser aún más costoso. Entonces, por eso que no es tan obvio, porque los programas no son baratos, los programas. Entonces, hay que pensar ahí en términos de oferta y demanda, ¿no? Y cómo los estudiantes, si bien todo el mundo quisiera poder estudiar lo que más se pueda, es caro. Entonces, dependiendo de las expectativas de cada uno, esto puede ser, digamos, por eso que en Chile se ve plano, o sea, se ve que el grupo que trabaja y que mantiene su empleo, lo que va a tratar de hacer es mantener su empleo. Hay un grupo que está desempleado, que tenía un buen trabajo y que está en una mejor posición, que puede invertir en sí mismo, y hay otro grupo que no puede. Entonces, finalmente eso es lo que compone el pool de trabajadores hoy, y que ve las posibilidades entonces de demandas futuras de empleo, porque además esta pandemia te puede cambiar como el mercado laboral. Es decir, muchos trabajos que antes no se hacían online, hoy día nos dimos cuenta que sí se podían hacer en casa, o al menos 2 o 3 días puedes trabajar en tu casa, pero eso necesitan tipos de herramientas que son distintas a otros. Pueden aparecer muchísimos trabajos que antes no pensábamos, y al revés. O sea, estamos hablando de 5 o 10 años, en la crisis anterior no existía Uber. Entonces, ese trabajo no era posible. Entonces, quizás esto también va a crear empleo y va a matar otros empleos. Ocurre siempre la economía. Entonces, justamente los posgrados te ayudan un poco a actualizarte y a ver qué es lo que se necesita. Esta pandemia nos reveló que estos trabajos son los trabajos del futuro. Entonces, prefiero invertir ahí. Aún desconocemos cuánto tiempo va a transcurrir hasta que los estudiantes puedan retornar a sus clases presenciales. En ese sentido, ¿cuáles serían las proyecciones para el futuro en la educación superior? ¿Cómo pueden las instituciones prepararse para un futuro tan incierto y los riesgos que podrían surgir? Sí, esa es una pregunta difícil. ¿Cuáles son las proyecciones? Yo creo, mira, hay instituciones que dicen, dado el contexto, probablemente ya hoy están en un contexto más desaventajado. No solo los estudiantes y las instituciones, los académicos, sino que las instituciones en términos de financiamiento. Que muchísimos alumnos, digamos, solamente para el Consejo Rectores, los alumnos que se retiran, o sea, hay muchísimos alumnos que en este concepto dicen, yo la verdad, siendo eso cierto, lo que terminan haciendo es congelando el semestre o el año. Por lo tanto, no te pagan el arancel. Si eso es cierto, las instituciones obtienen menos recursos. Entonces, en ese contexto, de hecho, el CRUCH como un todo tiene pérdidas hasta hoy, esto es hasta mayo, ni siquiera están los datos de junio, de 160.000 millones deja de obtener. Porque los alumnos dejan, o sea, cada institución pierde 500, 600 alumnos, significa que esos alumnos no te pagan en o la parte que paguen, porque no necesariamente todos pagan todo, pero hay un grupo que paga algo y eso sumado entonces te da que las instituciones tengan menos. Con esos menos recursos, si vas a volver en algún momento, vas a tener que volver con menos alumnos por sala, vas a tener que contratar más profesores, más cursos, vas a tener que sanitizar salas. Entonces, eso también implica, vas a tener que traer mejores metodologías. Entonces, eso es costoso. Y entonces ahí muchas instituciones quizás van a querer volver al sistema antiguo, por lo tanto, mientras no, prefiero no ir presencial si me sale muy caro, prefiero quedarme online, lo cual tiene todos los problemas que hemos comentado, más aún después de haber estado todo un semestre ya online. Entonces, el costo que tiene eso. Y las instituciones entonces se están preparando para un futuro incierto con menos recursos. Entonces ahí vamos a ver qué instituciones pueden ser capaces de ser más creativas, y por eso que yo veo que quizás pueden aumentar la oferta de cursos online, obtener recursos por otra parte, quizás aumente la oferta posgrado, para financiar, para traer recursos al pregrado. Van a haber cambio de profesores, o sea, quizás aumente la carga académica a algunos profesores, quizás se contrate menos profesores, porque lo que vas a tener que hacer es bajar costos en el corto plazo, porque hay un mundo incierto, no sé cuántos alumnos voy a tener el próximo año. Dada la situación nosotros no vamos a salir de la crisis tan pronto, entonces el otro año si hay incertidumbre, muchos alumnos se prefieren trabajar este año,
ingreso después. Entonces, se puede bajar la cantidad de alumnos en educación superior, se van a aumentar los costos, que vamos a tener que todavía mantener estándares sanitarios en las salas, porque si no, no puedes entregar las clases presenciales, vas a tener que hacer clases chicas, lo cual también es más costoso. Entonces, muchas instituciones están, yo creo, en el corto plazo tratando de minimizar costos para poder subsistir y pasar la crisis como todo, o todos, digamos. Nosotros también estamos ahorrando, así también muchas empresas, lo mismo las universidades. Y ahí entonces los riesgos que son es que te baje la calidad, que es el riesgo más alto. Que dado esto baje la calidad de cómo entregas la clase, de que vas a tener que seguir en una modalidad online, que no necesariamente es lo óptimo. Pueden ser para algunos cursos posgrado, sí, pero yo creo que el pregrado debiese ser presencial. Y eso efectivamente, dado que no sabemos si este año en universidades en otras partes del mundo, en Estados Unidos, si nos vamos a volver hasta junio del 2021. O algunos te dicen, no vamos a volver mientras no haya vacuna. Entonces eso sigue siendo incierto. Entonces tenemos incertidumbre de cuántos alumnos vamos a tener incertidumbre de cuál va a ser el costo de volver a dar clases. Hay que tener distancia social en una sala, entonces tengo menos alumnos, voy a tener que contratar más profesores, pero eso me cuesta, entonces voy a bajar, ¿te fijas? Entonces van a tener que reoptimizar las instituciones en este mundo bastante incierto todavía, para un rubro que la educación es bien crucial, tener a los alumnos en una sala. Interacción con profesor, entre ellos, y eso ojalá no se pierda. Entonces queremos que vuelva lo antes posible, pero eso... Claro, son varias variables a considerar en la misma ecuación. Y en cuanto al financiamiento de la educación superior, que puede pronosticar ante familias que no van a poder pagar por la crisis económica del COVID, respecto al financiamiento de institutos y universidades no adheridas a la gratuidad. ¿Qué se puede pronosticar ante estas familias? A ver, eso sí, es bastante complejo, porque cuando uno mira, las familias tienen prioridades, y claramente comer y pagar mi arriendo son prioridad sobre pagar la educación y otro tipo de necesidades que uno tiene. Entonces, ahí hay propuestas de que se entreguen créditos blandos para algunos estudiantes, porque una cosa es que los alumnos, si es que los alumnos no te pagan, la institución no recibe los recursos. Y ahí entonces se genera esta cadena de pagos, que es lo mismo que pasa cuando yo no compro, y esa empresa no tiene los recursos, entonces esa empresa después termina despidiendo profesores, en este caso las instituciones, y entonces terminamos todos peor, ¿no? O sea, ese problema es una crisis, que la pagamos todos de alguna forma. Yo la pago como trabajador, pero también la paga el empresario, y en este caso la están pagando las instituciones porque no reciben el financiamiento. Entonces, ayudar a los estudiantes creo que puede ser clave, pero yo personalmente no estoy de acuerdo, y esto muchos economistas lo vemos así, en que no se pague a las instituciones porque ahí desfinancias al otro lado. Si no te entrega el financiamiento, las instituciones van a tener que bajar la calidad, van a tener que optimizarse, que no es necesariamente lo que tú quieres. Quieres dar la mejor calidad posible. Y ahora, hay ciertos contextos en que ciertos alumnos van a tener problemas de financiamiento, y por lo tanto hoy acceder a créditos como el CAE en una segunda, no necesariamente con los requisitos del CAE, pero alumnos que estaban matriculados en instituciones que no estaban adheridas, o alumnos que no caían en gratuidad, pero hoy día tu familia no está en las condiciones que tenía cuando entraron a la universidad. Entonces, obviamente, como esto es dinámico, hay alumnos que están en una peor posición hoy y que hoy día quizás le den gratuidad. Lo hubieran dado, ¿no? Pero claro, cuando entró, no, porque está en una mejor posición económica. Entonces, yo creo que se puede pensar en algún tipo de préstamo, dado como se da a las empresas, bueno, también a las personas, para ítems específicos. Más allá de que yo necesito un préstamo en general, yo puedo tener un préstamo para pagar la educación con cero interés real, de ese estilo, de manera que pueda sostener y que no esté pensando hoy en tengo que pagar esto otro, porque además te afecta la salud mental de los estudiantes. O sea, sobre todo, yo mi preocupación va en los alumnos
la famosa clase media, ¿no? Que llamamos que alumnos que no necesariamente cabían en gratuidad, pero están ahí, donde un salario menos los deja en una situación de muchísima más vulnerabilidad que antes. Y hoy día estamos viendo que eso está ocurriendo. Entonces, paralizar el pago de aranceles tiene otros efectos, porque tiene el efecto para las instituciones, pero muchos alumnos ya lo están haciendo, están congelando. Es ahí el hoyo que se le está generando a las instituciones. Entonces, ayudar a los estudiantes a que puedan pagar y de manera que no puedan congelar y que después, más encima, se le alargue la carrera. Esto tiene consecuencias también en que se le alargue, la tengo que pagar. Entonces, lo veo por ahí porque si no, claro, genera ciertos problemas a las instituciones también. Eso no necesariamente es deseable en un contexto en que todo, o sea, las instituciones ya se están ajustando, sin duda. Está ocurriendo. Se están ajustando a bajar costos, pero el tema es que en el mediano plazo volver va a ser más costoso para las instituciones y también para los alumnos. Ahora, hay alumnos que tienen que dejar que están congelando, no solo por razones financieras, sino que por razones de salud mental. O sea, no están en las condiciones para poder. Y eso, claro, ahí sin duda lo tienen que hacer. Entonces, las instituciones van a tener que absorber parte de eso también. Estoy diciendo que no se traspase de uno a uno a las instituciones y ayudar a los estudiantes, ya sea a través de estos créditos, los que no tenían ningún beneficio. Hay algunos que tienen becas, pero hay un grupo importante de alumnos que no tiene beneficios o que tenía beneficios del sector privado que son carísimos. Entonces, eso es lo que hay que atacar. No te escucho. Estás en mute. Gracias. En tus últimas respuestas me diste el pase a justamente la pregunta que venía, que era ¿qué estrategias se deberían implementar entre las instituciones de educación superior para apoyar la retención de los estudiantes? Eso es complejo. Yo creo que las instituciones están tratando, pero a ver, yo creo que hay ciertos temas y ciertas restricciones las cuales las universidades no pueden hacer mucho más. Es decir, yo ya vivo en una casa donde tengo hermanos chicos, donde estoy en las mejores condiciones, y ahí no podemos hacer mucho. Pero sí lo que las instituciones creo que se han hecho más flexibles para empezar, ¿cómo evalúas a través de online? O sea, no tenemos las pruebas presenciales que estábamos acostumbrados, entonces se hizo, entonces mucho se da tarea para la casa, que tampoco es tan fácil trabajar con mis compañeros, porque tengo que estar trabajando, es lo mismo. Entonces por una parte, yo creo que muchas instituciones han bajado parte del arancel. Las mismas instituciones te pueden dar crédito. Eso es un avance. Un avance también ser más flexible en términos de la entrega de trabajos, de dar las posibilidades para que los alumnos puedan, digamos, tratar de capturar el mayor conocimiento y no perder el semestre. Para algunos la situación es crítica y efectivamente no hay mucho que hacer, pero yo creo que la mayoría de los alumnos está tratando de navegar esto lo mejor que puede. O sea, saben que es la oportunidad de estudiar, están aprovechando, lo que pasa es que no tienen necesariamente las herramientas, entonces, más aún, si estás pensando que no puedes pagar, entonces yo sé que hay instituciones que han pospuesto el pago de aranceles, han bajado ciertos porcentajes, y yo creo que ahí también se puede combinar parte de los créditos para que los alumnos no tengan que desertar, ¿no es cierto? Porque eso es importante. Ahora, hay, sobre todo, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que los primeros que debiesen volver serían los de primer año, porque no se conocen, porque han perdido muchísimo de lo que es la interacción en educación superior, pero son los cursos más masivos, por lo tanto a la institución le cuesta mucho más tener que limpiar la sala, tener que cumplir con todos los protocolos. Y ahí entonces quizás la mayor descensión se dé nuevamente en primer año, porque no estoy obteniendo lo que quisiera obtener, me pierdo en clases, no puedo estudiar con mis compañeros que me hubiera gustado. Entonces, ahí potenciar las clases, o sea, hay videos, pero eso es lo que está a mano, o sea, las instituciones tratan de entregar lo mejor posible en este contexto, los alumnos están dando lo posible, pero llega un momento que ya es estructural, ¿no? Y ahí ya, estructural. Entonces,
más allá de flexibilizar, de que los alumnos congelen y que vuelvan a tomar cursos, muchas instituciones están dando más facilidades para eso, están bajando el... Generalmente las instituciones tenían unos plazos en que tú podías eliminar los cursos, o cambiar. Eso también muchas instituciones lo han flexibilizado. No te voy a tomar el curso como reprobado, sino que te voy a tomar como un curso que los desinscribiste. Entonces, porque muchos si no perderían las becas si tienen muchos cursos reprobados. Entonces, creo que en ese contexto las instituciones están tomando en caso el contexto para flexibilizar mucho del reglamento, que bajo otro contexto no se haría, sin lugar a dudas, pero esto es algo que estamos en una situación excepcional. Y a veces se nos olvida un poco, desde el punto de vista de la institución y profesores, estamos en una situación excepcional. A veces vemos que como que los alumnos no se esforzaran. Y claro, porque tú no lo estás viendo, no estás viendo el esfuerzo que hace, no estás viendo su contexto. Era distinto cuando yo lo veía en la sala, ¿no? Entonces, eso sin duda está afectando cómo les va el rendimiento académico y también está afectando a las instituciones, porque si pierdes alumnos, tú tienes menos ingresos. Y a las instituciones también le interesa la retención, más allá de lo que obtengas en recursos financieros. Lo que tú quieres es entregarle las herramientas para que los alumnos puedan salir oportunamente. O sea, tampoco para las universidades no está, digamos, en su misión tener alumnos infinitamente en la universidad. Efectivamente quieren entregar, pero tampoco puedes sacar a los alumnos sin las herramientas. Ahí está esta flexibilización, darle más, muchas instituciones han dado más plazo para las entregas de tareas, se ha cambiado ciertas formas como se evalúa, y eso, claro, tiene sus efectos, pero todo está en pos de que se pueda entregar la mayor calidad de la educación posible. Y mucho de eso también va a tener que ver parte de financiamiento, y eso también no solo las instituciones están haciendo algo, pero también creo que quizás como política de gobierno pensar en eso. Lo que pasa es que hoy día son tantos los problemas que estás pensando en la gente, digamos, como política pública, estás pensando en la gente que se quedó completamente desempleada, no estás pensando en que tiene que pagar la universidad. Pero también es un problema que te va a reflotar, y por ahí quizás esta opción que yo decía como de créditos, como del segundo semestre, por ejemplo, que sean estos créditos blandos, básicamente, ¿no es cierto?, como está el FOGAPE hoy día para las empresas, bueno, puedo ser para estudiantes universitarios. En que, claro, si yo voy a un banco no me lo van a dar, porque yo no puedo ser colateral de mí mismo. O sea, no tengo un colateral, ¿no? Pero soy riesgoso. Pero si el Estado, algo así como gratuidad para el grupo que no estaba en gratuidad antes y que hoy, por razones de la pandemia, su familia puede estar en una... Gracias, Paola. Por último, quería preguntarte, las y los diputados de la Comisión de Educación aprobaron el proyecto de ley que modifica una serie de normas con el objetivo de suspender total o parcialmente el pago de las cuotas de créditos para la educación con aval del Estado, CAE. En ocasión del estado de excepción constitucional, o sea, dado el estado de excepción constitucional de catástrofe, como economista y dedicada precisamente a los estudios de educación, ¿consideras que es una medida beneficiosa ante la contingencia y cómo podría evaluarse esta para el futuro? A ver, yo creo que lo primero es que ha salido muchísimo proyecto de ley, porque estamos tratando de legislar en caliente, ¿no es cierto? Tratando si bien es cierto, son todas bien intencionadas, está tratando de hacer 10 cosas que no necesariamente tienen los resultados que uno esperaría. Yo creo que efectivamente se tiene que pensar en alguna forma de aliviar la carga a algunos estudiantes. No está claro en el proyecto de ley si son todos los que tienen el CAE, si es algunos, es los que les cambió su situación. Yo creo que uno podría revisar eso de justamente a los estudiantes que les cambió su situación gravemente, pero si no estamos acá haciendo lo mismo que, ¿no es cierto?, que nadie paga, o vamos a correr la patente, las contribuciones. Y eso hace entonces que las municipalidades tengan menos ingresos. Y por lo tanto puedo ayudar menos a los que más lo necesitan. Entonces, por ahí
no es tan obvio para mí que sea necesariamente la política correcta de suspender todos los pagos. Sí se podría revisar un grupo que suspenda por un tiempo, porque parte de esos recursos se pueden usar en otros, incluso en dar crédito para los otros alumnos. O sea, recuperar es necesario. Entonces ahí, como política pública en general, yo creo que está todavía muy vago porque suena muy bien, no paguen, pero no necesariamente va alineado con lo que necesitamos hoy, porque también necesitamos generar recursos. Dicho eso, hay un grupo que sí debiese considerarse, es el grupo que hoy día está más vulnerable, es decir, yo dado mi condición, voy a suspender los pagos. Yo creo que estamos muchísimos más abiertos, pero hacer una ley general para que todo el mundo suspenda los pagos, lo que va a terminar haciendo es que vamos a tener menos recursos en un contexto donde necesitamos más recursos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo, algún grupo que puede pagar, que pague, pero acá estás dando la opción a todos, que es lo que un poco pasa con cuando pospusiste pagos como contribuciones o como patente, que la gente dice, no la puedo pagar ahora, no tengo por qué pagarla ahora, lo cual genera menos recursos para ciertos municipios, sobre todo algunos que más necesitan. Puede ser que termines con menos recursos para cosas específicas que nos servía. Y ahí, por lo tanto, hay que pensar bien a quién. Sin duda hay un grupo que se debiese revisar esto, dada su situación, que se suspenda parte de los pagos o que se le alargue. Es decir, usted no paga este año y paga el siguiente con cero interés por este año. Pero si no, estamos dando un beneficio a todo el mundo que no necesariamente es el óptimo, porque todo el mundo, si es que te permiten suspender, todo el mundo va a suspender. Es básicamente lo que a nosotros como economistas decimos, no necesariamente esa es la política correcta. Dicho eso, hay un grupo bajo ciertas condiciones, regulado, y que esto perfectamente puede ser posible. Más, creo que debiese hacerse, porque si no vas a agregar carga, más allá de la salud mental y todos los problemas, estar pensando que tengo que pagar el crédito. Ahora, obviamente, esto está para los alumnos, o sea, aquí hay, el CAE ha cambiado en el tiempo, o sea, a medida que efectivamente ahora te pasa un número de años, si tú no estás en condiciones, no lo pagas. Entonces, el CAE a lo más te saca el 10% del sueldo. Un grupo de personas, eso es relevante. Entonces, poner las reglas bien de a qué grupo estamos mirando, me parece que aquí es mucho más importante que hacer una política en general, donde todo el mundo tiene incentivo a no pagar, porque por supuesto me están corriendo, no tengo que pagar, entonces no lo pago. Y genera menos recursos que necesitamos para otras cosas. Nos estamos endeudando mucho porque hay un grupo de la población que necesita ayuda y estás dando, entonces tienes que tener eso en contexto, digamos, y en cuenta a quién se le da la ayuda y por qué. Claro. Muchas gracias, Paola. Vamos a abrir espacio al público por si quisieran hacer alguna pregunta, agregar algo a esta conversación. Pueden hablar por el chat o escribiendo la pregunta misma o pidiendo la palabra para hacer la pregunta con audio. Vamos a ver si hay mucho tiempo. Bueno, de todas maneras aprovecho de comentar que esta sesión está grabada, la subiremos en los próximos días a nuestro canal de YouTube de COES y la estaremos difundiendo para poder darle mayor visibilidad a esta conversación. Desde ya te agradezco mucho el tiempo, la conversación y todo el feedback que nos pudiste entregar en cuanto a todo lo que conversamos, distintas áreas. Por la invitación. Todavía es cierto, o sea, me hubiera gustado tener mucho más datos, pero estamos todos como con la incertidumbre. Claro. Andrei Guajardo pregunta, hola, no sé si lo comentaron antes ya, pero ¿cómo ves la situación de los estudiantes que hoy transitan a primer año y la situación financiera de la universidad en el contexto de la PSU y dimensión de PSU y admisión y selección?
Pues de nuevo, yo creo que la palabra clave es incertidumbre. Una, porque los estudiantes que hoy día están en cuarto medio están en sus casas preparándose para una prueba que está además en transición. La PSU sabemos que va a cambiar, entonces están con pruebas de transición, se van a hacer un poco conejillas de India. Y lo que yo decía antes, que claro, las instituciones el próximo año tienen la incertidumbre de cuántos alumnos van a postular. Muchos alumnos, recordemos que la PSU, ¿no es cierto?, más allá que sea transición o no, está normalizada, entonces todos los años tiene promedio 500 puntos. No vamos a ver la misma distribución. Sin embargo, cómo se distribuyen esos alumnos socioeconómicamente puede cambiar más, dada la pandemia. Claro, los alumnos no solo antes de los mejores colegios le iba mejor, sino que ahora probablemente tienen mejores condiciones para prepararse aún más que otro grupo que está menos beneficiado. Entonces, la situación financiera de las universidades es compleja hoy porque tienes alumnos que no te pueden y no sabes si es que vas a llenar los cupos el próximo año. Que también, dado que hay un contexto de que yo puedo quedar en la universidad, pero para un grupo de alumnos voy a tener que trabajar. La situación del año pasado fue tan grave que voy a correr esto para el próximo año. No necesariamente todo el mundo va a dar la prueba. Esta incertidumbre de las preguntas de transición y que no pudiste explicarle lo mejor posible porque estás online, no estás en la sala de clase para poder prepararla. Entonces ahí eso también te va, más allá de que no sé si cambian tanto los puntajes por la manera que está hecha la prueba, sí te va a cambiar los alumnos y por otra parte también creo que hay incertidumbre en parte de la admisión y selección. Después de esto, para muchas personas le puede cambiar la prioridad. ¿En qué carrera quiero estudiar? Si quiero estudiar el próximo año, ¿no? Y entonces eso te va a generar quizás algún cambio en la estructura socioeconómica que tienen hoy día las carreras, las instituciones. Y eso hay que mirarlo, todavía todo es conjetura, porque no sabemos bien qué va a pasar, sobre todo si es que vamos a seguir online, o sea, si es que llega marzo del próximo año, o sea, si estamos en diciembre y vemos que esto no cambia mucho y que yo en marzo tengo que entrar a clases online, no sé si los alumnos van a querer inscribirse. Quizás las universidades hagan admisión a mitad de año, no lo sé, pero se pueden adaptar. En vez de entrar en marzo del 2021, puede que entre en junio. No sabemos si es que existe una vacuna. Es tanta la incertidumbre que nos genera la pandemia, donde lo que se enseña es en una sala de clase donde tienes que estar cerca de otro compañero. Y que eso es el principal foco contagio. Para evitar eso, no solo tengo incertidumbres de cómo vuelvo a sala de clase, sino que lo puedo pagar o no, y eso te puede cambiar entonces la decisión de los postulantes del próximo año. No quiero esta cosa online y prefiero hacerla después, porque recordemos que los que están ahora ya se habían matriculado. O sea, nosotros llegó marzo que me tocaba ir a clase y algunos alcanzaron a ir, la mayoría no alcanzó ni siquiera a conocerse. Pero ahora lo sabes. Entonces, yo estoy pensando eso el próximo año, puede que me cambien las preferencias, lo cual puede afectar a las instituciones financieramente, pero también a los alumnos. Si yo financieramente no estoy bien, no estoy en gratuidad, y aunque esté en gratuidad, la situación de mi familia es tal que tengo que trabajar. Entonces puede ocurrir todo eso, que te cambie un poco el pool de estudiantes, lo que puede hacer que tenga más restricciones a la hora de estudiar y que las instituciones entonces tengan, algunas instituciones más que otras, menos alumnos, que no se te llenen las vacantes. Muchas gracias, Paola. Si no hay más preguntas, vamos a dar... ¿Hay otra? Estoy bien, sí. Sí, perdón. Eso, yo me tengo que ir en un ratito, pero alcanzo a contestar las que veo. Ángeles. La voy a leer por si alguien no la vio antes. Pero está Mariana antes. Mariana antes, perdón. El chat se me ve más chico. Ahora sí, perdón. Ya. Mariana. Hola, muchas gracias por la instancia. Me imagino que la decisión de desertar podría ser más común en estudiantes mujeres que hombres, por las desigualdades dentro del hogar en labores domésticas, labores de cuidado, etc. Quería saber si maneja algún dato que distinga por género.
no, todavía no hemos visto, no están todavía los datos de deserción, más allá de que las instituciones nos entregan el agregado, no hemos visto datos por género, pero sin lugar a dudas, no solo, o sea, lo hemos visto en el mercado laboral. Por lo tanto, esto también se va a reflejar en educación. O sea, duda. Además de eso, nosotros vemos brecha de género en elección de carrera. Entonces, las mujeres estudian carreras que están más relacionadas con salud, educación, ciencias sociales. Las que son del área de la salud, hoy día no pueden ni siquiera ir a los laboratorios. Eso es muchísimo más complejo. Y las áreas de ciencias sociales, como no tienen que estar en clases presenciales, digamos, no necesitan el laboratorio, quizás están entregando muchísimo más contenido. Porque están diciendo como esto es normal, entonces te paso todo el material, tienes que leer todo esto, y donde hay más mujeres, puede ocurrir que efectivamente la deserción sea muchísimo más alta. También es conjetura, pero yo creo que viendo los datos agregados van a ser más mujeres, siendo que en un contexto normal las mujeres desertan menos. Ese es un dato. Eso sí lo vemos, todos los años vemos que las mujeres desertan menos. Entonces ahí yo creo que a esa hora puede cambiar eso este año, justamente porque tienen más carga en su casa, y entonces las mujeres posponen las horas que les dedican a las clases, y eso también tiene que ver con las diferencias de carrera que hay. Gracias, Paola. Y la última de Ángeles. Más allá de lo urgente, ¿qué cuestiones más estructurales piensas que se deben o pueden tener presente mientras se enfrenta la pandemia? ¿Qué posibilidades se abren para la educación superior? Se ha hablado de impulsar una economía más sustentable e inclusiva. ¿Cómo se inserta esto ahí? Yo creo que sí, lo de que el cambio de la economía, eso puede ser, digamos, una consecuencia positiva de la pandemia. O sea, efectivamente, o sea, el cambio que pueda haber después de esto. Yo creo que el cambio del comportamiento humano no va a ser como uno le gustaría. Yo creo que la gente tiene memoria corta y luego vuelve tal cual como antes. O sea, uno mira lo que pasa en Europa y te dice, mira, con distancia social, y se vuelve a juntar todo el mundo como que la pandemia se pasó. Porque también nos cuesta seguir reglas, etc. Yo creo que las instituciones sí pueden adoptar cierta... A ver, hay cosas de infraestructura que las universidades ya las tienen, pero hay instituciones que están reformando esa infraestructura. Entonces ahí estás haciendo más inclusivo. Una de las cosas que uno no se da cuenta, pero yo cuando llegué a Estados Unidos me acuerdo de estudiar, veía entrada y salida para discapacitados todo el rato. Y después me puse a pensar, oye, si en la U uno de mis compañeros iba con silla de ruedas, no podía entrar por la entrada principal. No había para entrar digamos, con silla de ruedas. Ese tipo de cosas tuvieron que pasar por ley, y hoy día tienes que tener algo, pero tuvo que haber una ley, no sé, tuvo que pasar algo porque las instituciones solas no lo hacían. Lo mismo ocurre con la educación online, nos tuvo que pasar esto para poder adoptar. Y ahí quizás tener otro tipo de salas, que quizás vas a tener que ir pensando que esto te puede ocurrir de nuevo. No las salas que hemos tenido siempre, estos tipo teatro, ¿no es cierto? Sino que la infraestructura nueva puede tener una consecuencia interesante de esto. O sea, no solo que te hace más estable, sino que también cómo la universidad misma puede generar eso. O sea, digamos, hay universidades en el resto del mundo que se generan su propia electricidad, ¿no es cierto? Aprovechan capacidades. En Chile cada una hace su edificio como quiere, como le sale más barato. Pero hoy día, dado que hay ciertos protocolos, podemos cambiar eso, pero eso es costoso. Y yo creo que en el corto plazo, es que tú no impulsas ciertos protocolos de la autoridad, no va a pasar, porque las instituciones lo van a querer hacer, es bajar costos. Van a estar pensando en quiero mejorar esto en 5 años, quiero mi hoyo financiero, lo más posible, abaratar. Digamos, ojalá ocurriera, pero yo creo que tiene que ser, como muchos de los cambios que han ocurrido en Chile, tiene que ser porque la autoridad te los impone. Si no, sería casi por buena voluntad, y yo no veo otras instituciones mirando tan a futuro, porque están pensando en el corto plazo y en sus problemas coyunturales de que están bajando los ingresos.
Claro, y en ese sentido, como crear institucionalidad justamente a partir de los En un conflictos. sistema, solo para acá, en un sistema que está muy poco regulado. En la educación superior, cada uno hace la carrera que quiere, y eso cada vez íbamos regulando porque esto era un mercado completamente desregulado, donde es un bien que tú no puedes llegar 4 años después y decir, devuélveme 4 años de mi vida. Eso es lo terrible de la educación. No es un bien de consumo cualquiera. No lo es. Entonces, dado eso, y en el contexto que había en Chile, que cada institución y la acreditación, poco menos que la podías comprar, entonces, eso ha ido mejorando, pero tuvimos que sufrir que miles de alumnos, en un año 20.000 alumnos se quedaron sin institución. ¿Cómo es eso posible? Y ahí te das cuenta que parte de la regulación fue la que permitió que ocurriera eso. No te escucho, Connie. Ahora me silencio yo. Lo siento. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por esta interesante conversación. Gracias a los participantes también que hicieron sus preguntas. Ha sido una muy rica entrevista. Bueno, como les comentaba, esta sesión va a quedar grabada y va a quedar en nuestro canal de YouTube. Les agradezco a todos por participar y haberse quedado hasta el final y nos estaremos viendo prontamente. Estén atentos a las actividades que hagamos como COES y como DESOC. Muchas gracias a todos y yo feliz de volver a participar cuando tengamos mejores datos, ojalá, y podamos evaluar parte de esto. A mí me interesa mucho evaluar las consecuencias, la calidad de la institución, cómo le ha afectado a los alumnos. Gracias, Connie. Gracias al DESOC y a COES. Bueno, chao, que estén muy bien. Gracias.